Muy buenas a todos equipos, soy Mario Sabou de Living for Football y este es la segunda parte del vídeo de movimientos básicos para delanteros. Antes de ver este vídeo te recomendamos que veas la primera parte, debido a que esto te servirá para entender de mejor manera lo que te enseñaremos a continuación. También te recomendamos que si quieres pasar al siguiente nivel como jugador puedes adquirir nuestros programas de entrenamiento de velocidad, fuerza y prevención de lesiones. Además de eso, te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo porque te daremos un regalo que te será muy útil. Y bueno, antes de empezar el vídeo te pido que me dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Huecos en la defensa. Una virtud que tiene que tener un delantero es buscar hueco para desmarcarse entre los defensas, ya que la mayoría de veces desmarcarse entre estos espacios hará que tengamos muchas más posibilidades de quedarnos enfrente del portero. En este ejemplo, el delantero del equipo realizará la carrera entre el central izquierdo y el lateral izquierdo, esperando un pase entre líneas del compañero que posee la pelota. Veamos este ejemplo en un partido. Observa cómo el delantero realiza el desmarque entre el central y el lateral, esperando el pase entre líneas de su compañero. En este caso recibe un buen pase consiguiendo quedarse delante del portero y gran parte de ello es debido a que ha encontrado el hueco entre los defensores. Encontrar hueco entre los defensas no solo para los pases al hueco, sino también para los centros. Observa cómo Suárez se posiciona entre el lateral y el central de tal manera que puede recibir un centro para rematar a placer. Puntos ciegos. Cuando nos referimos a puntos ciegos son aquellas zonas que no puede ver el defensa. Si el defensa no puede ver al delantero, es mucho más difícil que pueda marcarlo. En este ejemplo, si el delantero se posiciona delante del defensa o pegado a él para esperar el centro de la banda derecha, le será mucho más sencillo al defensor marcarlo y que éste no remate. Pero si éste se posiciona de tal manera que el defensa le pierde la vista, será mucho más sencillo recibir un centro. Observa cómo Bardi espera detrás del defensa para estar en su punto ciego y luego realizar un desmarque hacia adelante sorprendiendo a este. Observa aquí cómo Suárez también se posiciona detrás del defensa para esperar la pelota de tal manera que puede recibir un centro sin oposición. La habilidad táctica es súper importante, por lo tanto te recomendamos sin duda que le eches un ojo a la lista de IQ Fútbol para mejorar esta faceta tan importante. Además, como te he dicho al principio, te dejo aquí un regalito de una semana gratis de entrenamiento de nuestros programas. Pero si quieres empezar a entrenar desde ya como un profesional, puedes pasar directamente a adquirir los programas de pago. Dar las gracias a todos los colaboradores de Facebook que nos ayudáis por menos de 3 euros. Y nada más, te pedimos que nos dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Y bueno, que nos digas qué vídeos quieres ver próximamente en este canal. Un saludo y nos vemos en siguientes equipos.